Hola mamis, ¿cómo están? Soy Liliana Amaro, coach de sueño infantil, y el día de hoy tengo un tema preparado para ustedes del que vamos a hablar acerca de todos los niños que son mayores de 1 año y menores de 3 años, esos que los categorizamos en la palabra toddlers. Esa palabra que a muchas mamás no les gusta decir, o a muchas personas dicen, ay, ¿qué es un toddler? ¿No? Es algo difícil. Pero es el estado en que los niños no son bebés y tampoco son niños todavía, están en la etapa de crecimiento. Bueno, quiero empezar por decirles que esta etapa es una etapa difícil, tanto para ellos como para los padres, en las cuestiones del dormir. ¿Por qué? Porque obviamente ellos empiezan a desarrollar una personalidad, empiezan ya a conocer demasiado a los papás, ya saben en qué parte, cuáles son sus puntos débiles, cómo pueden convencerlos más fácil, qué es lo que tienen que hacer para que la mami o el papi dé su brazo a torcer, qué es lo que queremos que nuestros papás hagan o nos digan o nos den. Eso es algo muy, muy común en esta etapa de toddlers. También es la etapa en la que los sentimientos empiezan a formar, los berrinches, es la etapa de los berrinches. Muchas etapas del desarrollo se empiezan a lograr en este momento, y hay veces que los papás no lo comprendemos o estamos tan ocupados que nos cuesta mucho trabajo entender y comprender a nuestros hijos. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta en relación a esto o está pasando una etapa difícil por este momento, las invito a que me pongan un comentario o nos pregunten, y si después quieren ver el video, también las invito. Antes de esta etapa se vuelve una etapa bien difícil en la que como padres o como mamás, si somos nosotros las que la ponemos a dormir o ponemos a dormir al pequeño, empezamos a crear una serie de emociones, ¿no? A veces ya nos enojamos, a veces ya no toleramos ese momento, a veces ya no queremos ni siquiera pensarlo y a lo mejor ni siquiera lo intentamos, ya dejamos que se duerma donde sea, a la hora que sea o como sea, ¿no? Porque ya llega un momento en que, pues, si ya el niño tiene 1 año y medio, si ya el niño tiene 1 año, pues ya pasó mucho tiempo y es difícil, ¿no? Que creemos que no podemos establecer hábitos otra vez, buenos hábitos a la hora de dormir. Es bien difícil. Tenemos que analizar, bueno, mi hijo dormía bien y de repente tiene 2 años y está durmiendo muy mal, pero ¿qué ha sucedido? Se aconseja hacer una recapitulación o observar cuáles fueron los cambios que nuestro hijo estuvo sufriendo durante esta etapa. ¿Por qué cambió? Siempre hay un evento o una serie de eventos que va a hacer que estos cambios se empiecen a generar, y a veces no es tan tangible o no son tan obvios para nosotros porque creemos que es algo normal, pero lo es. Por ejemplo, el momento en el que la mamá regresa a trabajar, por más, esto lo remarco mucho, por más que nosotros nos mostremos tranquilas, nos mostremos listas para regresar al trabajo, nuestra pareja también, o si tenemos hijos mayores, pues ya todos estamos listos para regresar al trabajo, pero ¿qué pasa? Dentro de nosotros hay un nerviosismo, dentro del papá, la dinámica, siempre nos preguntamos cómo le va a ir a mi hijo en la escuela, este nuevo cambio, qué es lo que va a pasar. Eso es algo que va a pasar. Ahora vamos a ser un poco más realistas, ¿no? Eso puede suceder, pero ahorita estamos en tiempos de COVID. El COVID sigue y muchos eventos a los que se deben los cambios, y lo escucho todo el tiempo en las mamás, en los posts que ponen ustedes aquí en el grupo, en otros grupos. Como saben, atiendo a personas, a familias mundialmente, entonces estoy en varios grupos de varios países, y como eso, pues sucede, ¿no? Bueno, mis hijos ya no tienen horario para dormir, ¿no? ¿Y por qué? Porque el COVID. En algunos países, como en ciertas regiones de Europa, estuvieron en lockdown o en confinamiento, regresaron, salieron, trataron de hacer actividades normales y regresan a lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar observando esos cambios. Esos cambios son drásticos para todos, son cambios drásticos en la conducta, en la forma de vivir nuestro día a día, y esos cambios pueden afectar al niño.
A veces también, como estamos en casa, nos resulta todo más fácil, ¿no? No tenemos que tener horarios tan estrictos, entonces dejamos pasar ciertas cosas que antes no dejábamos porque teníamos que salir temprano. Antes no dejábamos, por ejemplo, que nuestros hijos se durmieran más tarde o que vieran una película por la noche porque teníamos que seguir con la dinámica. Sin embargo, ahora como estamos en casa, pues esa dinámica se ha quebrantado y estamos haciendo lo que quiera. Eso es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con la habitación de los pequeños? Esta habitación debe ser un lugar acogedor. Afortunadamente muchas personas tienen la oportunidad o la opción de tener un cuarto disponible o una habitación disponible para el pequeño. Súper bien. Este cuarto debe de ser acogedor, debe de estar limpio, debe de estar bien ventilado, de preferencia que no tenga entrada de luz por la noche porque la oscuridad genera el sueño. Y bueno, un lugar agradable. Este lugar debe ser visitado durante el día. El niño debe de acostumbrarse a estar en ese lugar, sentirse cómodo y sentirse dueño del espacio. ¿A qué me refiero con esto? Es un espacio en el que al niño le gusta estar, el niño le gusta jugar, le gusta visitar. Un espacio en que si alguien se enoja, puede salir corriendo e irse a su casa. No, si no tenemos la suerte de tener un espacio destinado para nuestro pequeño, podemos tener un lugar, una esquinita. Trata de hacer que ese pequeño espacio que tienes en tu casa sea un espacio agradable, un espacio acogedor, y no importa el tamaño, simplemente sea un espacio en el que el niño puede visitar. Si tienes un espacio muy pequeño y solo tienes la cuna, te invito a que en un pedacito al lado de la cuna le pongas una sillita, una mesita y algo en el que él pueda acercarse para que ese espacio, esa esquina que tienes tú para tu niño sea un círculo de protección para él, es un refugio, si lo podemos ver así. Cuando los niños, los toddlers, empiezan a identificar este pequeño espacio como un espacio seguro al que ellos pueden acudir en cualquier momento, ellos empiezan a sentirse felices de ir a ese lugar a descansar. Y esto es una de las cuestiones bien importantes, ¿no? El típico de que mi hijo odia la cuna o apenas entro yo al cuarto y el niño ya está gritando, apenas le digo vamos a dormir y el niño no quiere entrar. Eso es súper común y se da porque el niño no tiene pertenencia o no siente esa buena vibra en el lugar donde se le va a dormir. Además que muchas mamás también o muchos papás utilizan ese espacio, digamos, estamos aquí en la sala y en el momento que es la hora de dormir, agarro al niño, vámonos a tu cuarto. Entonces el niño empieza a asociar ese lugar apartado de la casa, apartado de la familia, como el lugar donde me van a encerrar y me van a dejar solo a dormir. Yo no he aprendido a dormir y sin embargo por eso empiezo a pelear, empiezo a quejarme, empiezo a llorar, empiezo a hacer cierta protesta para que mi mamá no me deje ahí solo. Entonces eso es un tip de oro. El espacio donde dormimos debe ser el espacio donde nos sentimos acogidos. Y bueno, si no le has dado la oportunidad a tu niño, estás a muy buena oportunidad, no importa qué edad tenga, siempre es un buen momento para empezar, en especial si has batallado ya por mucho tiempo en esta cuestión de que el niño no quiere entrar o no se quiere acostar en la cuna, porque tenemos esa, ¿no? De que a veces no quiere ni acostarse ahí porque ya se acostumbró a la cama de los papás. Ahora, seguridad. Digamos que tu niño ya lograste que le guste ese lugar, tiene cuna o cama y está bien en su cuarto, pero hay veces que se despierta por la noche y te viene a visitar, o hay veces que se levanta y empieza a jugar, hay veces que se levanta y empieza a llamarte. A muchas mamás me comentan que le dejan una luz tenue porque le da miedo. Los niños no nacen con miedo, el miedo es algo que empieza a ser inculcado debido a nuestra cultura, debido a nuestras creencias. Tiene mucho que ver la creencia que tú tengas como formador, ¿no? Por ejemplo, si tú crees en fantasmas, es casi imposible que tú hagas que tus hijos no crean en fantasmas, porque si tú mismo tienes esa creencia, es difícil pasar una comprensión diferente a alguien que tú estás criando. Si tú eres una persona segura que no tiene miedo en nada místico o nada extra vital, entonces es más fácil dar una explicación.
¿Cómo explicar esto a los niños? Puede haber libros, puede haber historias, tú incluso si tú tienes este problema en el que estás presentando, tú tienes miedo a ciertas cosas, no, a dormir con la luz apagada, un ejemplo, pero quieres que tu hijo aprenda eso, invita a alguien que sea cercano a ti, a que le diga todos los beneficios de dormir en la oscuridad, que explique por qué la oscuridad. Si tú no lo puedes hacer, recurre a ayuda, ¿no? Busca la ayuda de alguien, de tu hermana, de tu tía, de tu pareja, de una persona que puede explicarle al niño lo contrario y hacer una personita valiente. Si ya más adelante él toma una decisión y sigue a lo mismo que tú o decide que le tiene miedo a otra cosa, bueno, ya será otra cuestión, pero hay que enseñarles a los niños a ser valientes, a ser independientes. ¿Por qué lo digo en este momento, mami? Es súper importante, porque tenemos la pandemia no se ha acabado ni se acabará pronto, esperemos que las vacunas sirvan, pero no sabemos. Entonces es probable que siga, ¿no? Entonces hay veces que tendremos que dejar a nuestros hijos solos, hay veces si corremos con la desfortuna de enfermarnos nosotros mismos, tenemos que tener esa paz mental de que nuestros hijos saben dormir, saben cuidarse por sí mismos y pueden ser independientes. Entonces, más que nada yo recomiendo eso, hay que crecer unos niños valientes, y estos primeros años de la etapa toddler, como le llaman, es una etapa primordial, ¿no? Es una etapa para ellos de formación en la que también los muy malos hábitos se crean. Si tienes un niño que se sale de la habitación, por ejemplo, o que grita o que pega, hace poco me tocó un caso en el que el niño se despierta y empieza a cachetear a los papás para que se despierten también. Ahí yo siempre invito a los papás a reflexionar un poco en el tipo de educación que están dando a sus niños. No quiere decir que deben de ser malos, que los deben de castigar, que les deben de gritar, no, es simplemente mostrar la autoridad, porque tenemos que enseñar los límites de respeto y el límite de respeto se va a reflejar en todo, tanto a la hora de dormir como a la hora de comer, como a la hora de estar en otro lugar presente con la... Invitar a que nos visiten en nuestra página de Facebook, Sleep My Baby. Tenemos página web, tenemos página de Instagram, tenemos galería de videos en YouTube con muchísimos temas para ustedes. Es prácticamente una colección de todos los temas que hemos platicado aquí en el grupo Mami Saroz. Tenemos consejos gratuitos para todas aquellas mamis que necesitan alguno a la hora de dormir. Tenemos asesorías iniciales gratuitas por si no estás decidida o no sabes si necesitas de ayuda. Tenemos asesorías personalizadas. Actualmente estamos trabajando con muchas familias en Europa y estamos muy contentas, ellos están muy contentos, muchas familias de España, y lo mejor es que a mí me encanta, ¿no? Y celebro en ese aspecto, es que ya se empieza a correr la voz de mi nombre en España, en Barcelona, en León, muchas partes, Francia también. Así que mamis, si tienen alguna duda a la hora de dormir, acérquense, con muchísimo gusto estoy para ayudarles. Soy Liliana Amaro, coach de sueño infantil. Nos vemos la próxima.